A todos, esto es la Biblia en casa y el versículo correspondiente a las lecturas del tercer domingo de Pascua, día 14 de abril de 2024, es el siguiente. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. El contexto del versículo, pues como ya sabéis, es el de la aparición del resucitado después del camino de Maús. Estamos en presencia del don de entendimiento, del don del Espíritu Santo, de entendimiento, que según este magnífico libro sobre el Espíritu Santo de Antonio Rollo Marín, nos dice que es un hábito infundido por la gracia santificante que secunda las mociones del Espíritu Santo y que proporciona una penetración profunda e intuitiva en las verdades de la fe, particularmente en las Escrituras y en los sacramentos y muy especialmente en la visión de la presencia del Señor en la Eucaristía, la visión de la fe, naturalmente. Por lo tanto, pertenece a la vía mística, puesto que nos dice este autor que es una penetración intuitiva en las verdades de la fe. Hay otros dones que son los de sabiduría, ciencia y consejo, que son más bien de juicio, es decir, de ver la obra de Dios pues a través de la creación o de la naturaleza o en las situaciones concretas como el don de consejo o también de discernir las verdades de Dios, el don de sabiduría, pero aquí de una penetración intuitiva en las verdades de la fe que siempre, por ejemplo, San Juan de la Cruz insiste en que es necesaria para vivir esa fe que profesamos. Por ejemplo, la Biblia de Jerusalén traduce no entendimiento, sino inteligencia. Bueno, intellegere en latín significa comprender. Es prácticamente lo mismo. Y tiene relación con la bienaventuranza de los limpios de corazón. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Hay varias ocasiones en que el Señor o en los Hechos de los Apóstoles se hace referencia a esto. Por ejemplo, la discusión con los saduceos sobre la resurrección en Mateo 22-29 o Marcos 12-24, que les dice, no conocéis las Escrituras ni el poder de Dios. Es decir, se necesita el don de entendimiento para eso. En Juan 5:39 les dice a los judíos, vosotros escudriñáis las Escrituras queriendo tener vida y no venís a mí. O en Juan 20:9, no habían comprendido que según la Escritura Jesús debía resucitar. Y esta referencia a las Escrituras y a la necesidad y primero a la incapacidad de los discípulos y de los demás de comprender las Escrituras sin este don de entendimiento, sin esta gracia del Espíritu Santo, y luego también se extiende no solamente, como ya hemos dicho, a la comprensión de las Escrituras y sobre todo al hecho de que el Señor tenía que padecer y morir para resucitar. En el pasaje de Mateo 16, después de haberle dicho, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, cuando San Pedro increpa al Señor, le dice el Señor, ponte detrás de mí, Satanás, porque piensas como los hombres y no como Dios. El don de entendimiento nos hace pensar como Dios. Y es la auténtica mente abierta. En Marcos 8:17 el Señor le reprocha, ¿es que tenéis la mente embotada? O sea, hace falta este don de entendimiento del Espíritu Santo para que abandonar esa mente embotada. Pues esta es la auténtica mente abierta, la mente que se abre, pero que se abre a Dios, no la que hace que se admita como verdadera cualquier cosa o cualquier ocurrencia con tal de agradar a los demás. La versión mente abierta implica que primero tiene que haber una mente, es decir, primero tiene que haber un razonamiento lógico, tienen que haber unos datos de la realidad, no puedes tener mente sin tener eso. Y a partir de ahí es de donde te puedes abrir. Así que el don de entendimiento nos proporciona una mente abierta al pensamiento de Dios, no como la del mundo, que es una mente abierta, como decía aquel, tenía la mente tan abierta, tan abierta, tan abierta, que se le desparramó el cerebro. Que la Biblia te acompañe.